Ay, no sé por qué no llega. Hola, profe. ¿Cómo están? Estoy viendo porque no me llegan los... Me mandé el organigrama hecho de hoy y no me está llegando el correo. No sé por qué. Lo mandé ya. Pucha, che. Espérenme un cachito y ya arrancamos. Mientras tanto, lean el práctico 3, ¿sí? No sé por qué no me deja. Bueno, no. Voy a tener que ir nomás al otro correo. Ay, no, yo creo que no me no llegan porque es demasiado pesada, las fotos son demasiado pesadas y qué volumen. Hubiera. A ver si envío una por una. Bueno, chicos, intenté mandarme y la verdad que de ninguna forma, ni compartiéndolo ni nada llega, porque debe ser que las fotos que saqué son re pesadas, no me di ni cuenta. Profe, ¿y si se manda por WhatsApp y la descarga desde WhatsApp web? No, tuve un problema con WhatsApp. Ahí está, ahí llegaron. Estuvo un remil problema con WhatsApp web. No lo puedo abrir, pero no importa, ahí llegaron. Así que ahí está. Eh, bueno, este.
Bien. ¿Leyeron todos el ejercicio? ¿O lo están leyendo? A mí me falta un poquito para terminar. Está bien, terminen tranquilos de leer y yo ya mientras guardo esto. Ya tengan a mano la hoja en blanco, la virome, lo que sea con lo que vayan a hacer. Así ya arrancamos. Siempre me olvidé de convertirlas esta vez y bueno, chao. Las mandé como fotos, no me di cuenta. 7. Bien. Bien. ¿Están todos leídos el ejercicio 3? Todos ya con una hojita ahí, ni siquiera regla ni nada, con lo que les sea más fácil dibujar. Ahora van a ver el práctico que les mandé, que generalmente siempre lo suelo hacer todos los años los armo de vuelta para practicar también con ustedes, porque esta parte es más complicada, siempre es más difícil acordarse de los signos en realidad que van, ¿no? Los símbolos, que eso es lo que les decía a ustedes, que tienen que leerlos, ¿sí? Así que siempre los armo y siempre los armo perfectitos para que me queden súper chulos cuando se los voy a mostrar, pero este año dije, no, le voy a mostrar lo que en realidad es, porque en definitiva, armar esto también es un problema. Bueno, el ejercicio práctico número 3 es un circuito de cobranzas, ¿sí? Fíjense, y esto nuevamente para el parcial o para Sofi que va a rendir libre, siempre les va a determinar qué tipo de circuito vamos a graficar. Yo les decía que cada circuito tiene determinados errores que son específicos del circuito, ¿sí? Hay muchos errores, como les dije en la clase pasada, que sí, se repiten de circuito a circuito, pero hay otros que son específicos de cada uno de esos. Ahora les voy a mostrar cuáles son de este, ¿sí? Nuevamente, hacemos el circuito porque es mucho más fácil hacer el circuito para entender dónde está el error, ¿sí? No porque ustedes vayan a esquematizar, porque la realidad es que, pues ya les dije, ustedes no van a esquematizar. Lo de ustedes por ahí es un poco más complejo porque ustedes tienen que analizar, ¿sí? Entonces, para hacer eso, tenemos que sí o sí saber hacer. Si no, no vamos a saber interpretar y analizar ni errores, ni hablar de si nos pide alguna otra cosa como las normas más adelante, ¿sí? Entonces, este es un circuito de cobranza. Mi mate está horrible. Bien, lo primero que les dice es que es una pyme que desde hace 15 años trabaja en la comercialización, en el rubro electrodomésticos, por ahí eso también es importante, o les puede servir el hecho de que ustedes vean a qué rubro corresponden, así se hacen a la idea del circuito, ¿sí? Entonces ustedes dicen, lo mismo que hablábamos la clase pasada, una compra-venta, y yo les decía, por ejemplo, Frávega, Renegatone, Garbarino, entonces uno se esquematiza de cómo es efectivamente esa venta, esa compra, en este caso esta cobranza, o sea, cómo debiera ser, ¿sí? Y esquematiza en la mente el proceso, ¿sí? Entonces, por ahí eso sirve. Entonces, es una empresa de electrodomésticos, ¿sí? ¿Qué les dice? Que un porcentaje importante de sus ventas son a créditos documentadas, o sea, por cuenta corriente, o sea, ¿sí? Lo contratan para hacer un relevamiento de las cobranzas y bueno, ustedes tienen que a ver qué es lo que está pasando en este proceso, cuál es el error, ¿sí? Ahí les dice cuáles son los sectores que intervienen. Cuenta corriente, que ustedes ya saben que son los que el sector actualizado el legajo de crédito del cliente, ¿sí? Diferente a caja, que es el que cobra, el que mantiene, o el dueño de las custodias en efectivo,
transferencias, cheques, todo lo que tenga, bueno, saldos disponibles y bancarios, ¿sí? Y bueno, y el cliente como elemento externo, ¿sí? Entonces, en este circuito van a influir 3 personas, ¿sí? Y les dice cuál es la norma. Entonces, nosotros tenemos que esquematizar nuestra hoja de trabajo. ¿Qué es lo primero que van a colocar ustedes? Del lado izquierdo. Cliente. Bien. Cliente o sector externo. Siempre. Siempre, siempre, siempre la persona ajena a la empresa en el sector izquierdo, ¿sí? Siempre vamos a hacer eso. Eso le ponemos de la forma, yo siempre, esperen que me está compartiendo. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces, siempre esquematizamos. Lo primero que vamos a ver es el sector externo. Eso no cambia. Siempre va a estar del lado izquierdo. Y después del sector externo, que puede ser cliente o puede ser proveedor o cualquier persona que me diga que es ajena a la empresa, vienen todas las demás áreas. En este caso, arranca con cuenta corriente, ¿sí? Pero yo sé que si bien el circuito arranca con cuenta corriente, siempre voy a tener un sector de afuera que intervenga, ¿sí? En ese caso, siempre no, pero es muy posible que tenga un sector externo que justamente por los circuitos que nosotros veamos intervenga. En este caso, nosotros siempre vamos a ver un circuito en el que interviene alguna persona de afuera de la empresa, algún extraño. O ajeno a lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando, en este caso, a este circuito. Entonces, siempre esa parte va a estar en el exterior. Entonces, no se confundan si arranca primero con cuenta corriente, con tesorería o cualquier otro. Dejen el espacio para el exterior acá y arranquen siempre en el siguiente bloque, ¿sí? En el bloque número 2 o en la columna número 2, ¿sí? Bueno, arranca con cuenta corriente, que es la primera que empieza diciéndonos la norma. Bien. La norma les dice, yo mientras tanto les voy dejando ahí. Semanalmente, cuenta corriente, semanalmente, fíjense que cada periodo de tiempo se determina, ¿sí? Semanalmente, mensualmente, al final del día. Nosotros hicimos eso la clase pasada cuando terminamos el práctico que nos decía, al final del día pasa tal cosa. Bueno, todo lo que implique un periodo de tiempo, sí o sí se esquematiza y se esquematiza nuestro circuito y se coloca el periodo, ¿sí? En este caso, bueno, semanalmente. Semanalmente, cuenta corriente realiza un control de los importes a cobrar por ventas a créditos documentadas en las fichas individuales de los clientes y que, llegada su fecha de vencimiento, no han sido abonadas, morosos documentados, ¿sí? Entonces, semanalmente cuenta corriente realiza un control, este es el símbolo de control, ¿sí? Yo les voy a ir diciendo lo que significan los símbolos, todos los prácticos. Eventualmente ustedes los tienen que reconocer, ¿sí? Entonces realiza un control. Control ya saben que es el cuadrado. Las fichas de los clientes, ¿sí? Las fichas individuales de los clientes donde cuenta corriente en esta empresa tiene identificado cuál es el saldo al que debe ese cliente, cuál es, o qué tan moroso, ahí se me cayó, qué tan moroso está este cliente, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace esta ficha, nos dice cuánto nos debe el cliente a nuestra empresa, ¿sí? Si ya está en una situación crítica o en qué situación se encuentra, ¿sí? Bueno, ¿copiaron hasta ahí? ¿O hagan hasta ahí? Bien, ¿está? Bueno, esa es la primera parte, ¿sí? Entonces, semanalmente hace eso, realiza un control de la ficha individual de cada cliente para ver quiénes son o quiénes llegaron a una situación crítica, ¿sí? O sea, se convirtieron en morosos y a los que hay que intimarles el pago, ¿sí? En base a ese listado, a esa ficha que tiene ahí, confecciona un listado de clientes morosos documentados
en original y 2 copias. Original y 2 copias significa original, duplicado, triplicado, ¿sí? No se confundan porque por ahí les suele decir eso y entienden original y duplicado y le hacen original y 2 copias y entienden que una es el original y la otra sería la copia. No. Este fue un modelo de examen de uno de los años. Entonces, confecciona un listado de clientes morosos documentados, original y 2 copias, envía el original a tesorería y luego intima al pago a los clientes morosos documentados, ¿sí? Y archiva transitoriamente toda la documentación que queda o que obra en su poder. Entonces, hace el control de la ficha de los clientes para ver quiénes, es un circuito, estamos viendo un procedimiento de cobranzas. Entonces, hace un control para ver quiénes son los que le deben. A partir de la ficha de cada cliente, confecciona un listado de clientes, que son los deudores, en original y 2 copias más, ¿sí? En triplicado. Envía el original a tesorería, ve que tiene, por ejemplo, 20 deudores morosos, los intima al pago, ¿sí? Les dice, che, me tienen que pagar, y archiva toda la documentación que está en su poder. ¿Se entendió? ¿Quedó hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a la tercera. En la tercera parte nos dice, tesorería recibe el listado de clientes morosos documentados, que acá ya cuenta corriente le había mandado, recibe el listado de clientes morosos documentados de cuenta corriente y procede a controlarlo con los pagarés por cuotas vencidas que obran en su poder, ¿sí? Entonces controla, a partir de esto, controla nuevamente este listado de clientes, es el mismo listado, es solamente que acá me faltó el 1. El mismo listado con los pagarés que tiene en su poder. Este cosito que está acá que me salió es para hacerle como que son muchos pagarés. Si le ponen una hojita, una sola es lo mismo, si un rectángulo es lo mismo. ¿Sí? Estos son los pagarés que tiene en su poder tesorería, que controla con el listado de clientes morosos documentados que ya le había pasado cuenta corriente. ¿Sí? Hallándolos conforme, envía a cuenta corriente los pagarés vencidos, ¿sí? ¿Está? ¿Sigo? Sí, profe. Bien. El que está copiando todavía o está viendo o está haciendo todavía me dice pare y yo paro y seguimos, ¿sí? Bien. El cliente. Ahora vamos a leer la última parte todos juntos. Cliente y cuenta corriente, ¿sí? Hasta antes del final del día. El cliente se presenta, que es esto que está acá, se presenta al sector cuenta corriente a cancelar su deuda, ¿sí? Con dinero en efectivo. Entonces el cliente viene, tin, 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 tin. Esto, el que están acá, todas estas tachadas, es para que ustedes vean que todos nos equivocamos en estas cosas, que no es, esto es de humanos, digamos, ¿sí? Entonces, por eso lo dejé a propósito este año, porque generalmente lo hago prolijo, pero este año dije, no, que vean que a todos nos cuesta esta parte, es difícil el proceso, o sea, difícil. Implica por ahí mucho. Bueno, entonces el cliente se presenta a cancelar su deuda con dinero en efectivo, ¿sí? ¿Qué hace cuenta corriente? Controla la suma a abonar por el cliente con la documentación que obra en su poder. ¿Qué obraba en poder de cuenta corriente? Los pagarés que le dio
tesorería, y todos los listados de esto que le quedaron. Le quedó el listado 2 y el listado 3. Y los pagarés, ¿sí? Que son los que yo bajé acá con una línea de punto toda choí y acá. Entonces, con los pagarés que le mandó tesorería y el listado de clientes que él tiene, dice, a ver, vos me tendrías que haber pagado hace 20 días y no me pagaste. Vos me tendrías que haber pagado hace 50 días. No me pagaste. Yo tengo acá el pagaré que dice que vos me dijiste que en tal fecha yo lo podía cobrar. No hay fondo en esa cuenta. ¿Qué pasó? ¿Sí? Eso es lo que controla cuenta corriente entre los pagarés y el listado de clientes morosos documentados que ya había hecho. ¿Sí? Viene este gente, el deudor que quiere pagar su deuda, controla eso y le dice, escucha, me dijiste que me ibas a pagar a los 90 días, ya pasaron 120, te voy a cobrar, pero te aplico los intereses. Entonces, ¿qué hace? Controla eso y le cobra, ¿sí? Como dice que viene con dinero en efectivo, le cobra en efectivo y eso ustedes tienen ahí en su en la teoría tienen cuáles son o sea, todo lo que tenga que ver con la simbología, si es cheque, cómo se grafica el cheque, que es casi igual, con una rayita en el medio nomás. Y bueno, si es en efectivo se hace esto, es como un rectángulo con el signo pesos en el medio, ¿sí? Entonces cobra el dinero que le da al cliente, le devuelve el pagaré al cliente y dice, controla y registra el cobro en la ficha individual del cliente. Entonces, esto que está acá es una operación y control, otra simbología que ustedes tienen en su teoría. Controla y registra. Operación y control. Fíjense que cada vez que yo dibujo los controles no se diferencian, ¿sí? No se ponen las palabras. La única forma que tenemos para diferenciar los controles es cuando hablamos de control cruzado, que ya vamos a ver bien cómo lo esquematizamos y cómo lo entendemos. En el próximo práctico seguro que está. Entonces, esta es la única forma, y en todo lo demás, que son los redonditos que corresponden a operaciones, como yo les había dicho antes, y en esta, que es operación y control, sí o sí se coloca qué es lo que se hace, ¿sí? Que les dice la norma siempre. Entonces, esto significa controla y registra. Entonces, controla, le devuelve el pagar al cliente, controla y registra el cobro en la ficha individual del cliente y registra cobrado acá, en ambos ejemplares que tenía en su poder, o sea, en el listado de clientes morosos documentados 2 y 3. Entonces le cobra el cliente, le devuelve su pagaré diciéndole, ya está, me pagaste, llévatelo, ¿sí? Registra ese cobro en la ficha del cliente para que el cliente eventualmente deje de aparecer como deudor moroso. Y lo registra o registra el cobro en el listado de clientes morosos documentados que tiene también del cliente para que la ficha quede limpia, el cliente pueda volver a comprar sin problema y no intimarlo nuevamente al pago porque el cliente ya vino y saldó su deuda. ¿Está? Sí, profe. Bien. Al final del día, nuevamente hacemos el corte y la línea de puntos. Al final del día, cuenta corriente adjunta el dinero recaudado, que es esto que está acá, junto al duplicado de clientes deudores documentados y lo envía a tesorería. Adjunta el dinero recaudado al duplicado al duplicado del listado de clientes morosos documentados y lo envía a tesorería, archivando definitivamente el resto de la documentación que obra en su poder. ¿Sí? ¿Está?
Acá por ahí se ve un poco mejor la última parte. ¿Está? Sí, profe. Bien. Bueno. Ahora vamos a empezar a ver los errores. Fíjense que yo ahí ya les marqué los errores para que ustedes también los tengan más o menos identificados, ¿sí? En el primer error que vemos ahí, ese que tienen ahí ustedes, que yo les puse en rosadito, error 1. ¿Alguno de ustedes me puede decir de lo que se les ocurra? Esto es para ir tirando, para ir acomodándonos con el tema de justamente ir descubriendo dónde están los errores. ¿Alguno me puede decir cuál les parece que puede ser este error? Son 4 nomás, y en realidad para mí son 3, porque yo ya les dije que norma y procedimiento para mí es un solo error. ¿Qué error puede ser que tengamos ahí? Puede ser que haya imprimido de más. Exactamente. O ese es un error de norma y procedimiento común que yo les comentaba la clase pasada, ¿sí? No solamente se da ese error en realidad lo van a encontrar como error de procedimiento, ¿sí? A la impresión de documentos de más o de menos, lo van a encontrar como error de procedimiento. Yo ya les dije que yo los tomo a error de norma y procedimiento como el mismo error, ¿sí? O sea, corresponde a uno solo. Entonces, ustedes lo hacen como ustedes quieran, depende de la teoría que cursen o la que estén. Para mí es uno solo y es más sencillo entenderlo así, pero si ustedes lo entienden de la otra forma, procedimiento significa que, como dijo Ornella recién, se imprimieron documentos de más, porque no había necesidad, en definitiva, de que cuenta corriente armara 3 listados de clientes morosos documentados. Con que armara 2 era suficiente. Enviaba uno a tesorería y adjuntaba el otro, archivaba el otro, si sobre ese iba a controlar, en definitiva. ¿Para qué tiene ese segundo? O sea, se queda con el segundo y con el tercero. ¿Para qué? Necesita uno solo, que es sobre el que va a ir cargando la documentación. Ese segundo está al Pepe, ¿sí? Entonces, ese es un error de procedimiento o norma y procedimiento, ya les dije, como ustedes lo quieran poner, porque en definitiva hay un exceso de documentación, de generación de documentación que en definitiva lo que hace es generar una burocracia en la impresión de papeles, ¿sí? No hay necesidad, no tiene sentido generar un documento, en este caso un formulario de más, si no tiene uso ese formulario, no se le va a dar un uso razonable. ¿Está? Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que en esta instancia el listado de clientes morosos documentado no es ni necesario, otro error que suma al error de norma y procedimiento, no tiene sentido enviar ese listado en esta instancia a tesorería. Habría que enviarlo al final de todo, cuando ya tuviéramos terminado el proceso de, bueno, quiénes son los que efectivamente vinieron a pagar o no. Porque en realidad lo que nosotros hacemos es, a partir de la información que tenemos de caja o de tesorería y de la información que tenemos nosotros habilitada en cuenta corriente, ya armamos la ficha del cliente, o sea, tenemos la ficha de cada uno de los clientes, y a partir de esa información que mezcla lo anterior, ya armamos el listado. Entonces, ¿cuál es el sentido de enviarle ese listado de clientes morosos documentados a un sector que ya nos pasó previamente la información junto con la que se hace en cuenta corriente para confeccionar ese listado? O sea, no tiene sentido enviarle un listado de clientes morosos documentados a tesorería o a caja en esta instancia, ¿sí? No hay razón, no hay lógica de eso, ¿sí?
debiéramos enviarle al final o al finalizar, una vez que ya nosotros armamos o ya tenemos los pagos realizados por el cliente o los futuros pagos que van a realizar los clientes. Ahí recién, al finalizar el proceso, no ahora, ¿sí? Entonces ese es el mismo error, está todo dentro del mismo error. Hay exceso de documentación remitida, o sea, no hay necesidad de armar un listado por triplicado, porque justamente no hay necesidad de enviarle un listado tampoco al sector de tesorería. O sea, ese sector en este momento no debería intervenir en el circuito. Solamente debería intervenir cuenta corriente, armando un listado por duplicado y archivando uno, ¿sí? Ese listado recién al final del proceso de cobro se enviaría a tesorería para que actualice los legajos de caja que tenga de cada uno de los clientes. En este momento no hay necesidad. ¿Está? Entonces, por eso es todo el error de norma y procedimiento. Bien, hay otro error más ahí que yo les marqué, que está dentro de la misma parte, al ver si alguno me puede... el primero, muy bien, lo sacó Ornella, ese es un error súper que se da muy seguido. Yo les marqué un segundo error acá. ¿Alguno me puede decir a qué corresponde? En esta parte que dice intima al pago. Fíjense que la norma dice, estoy con mis papeles, envía el original en cuenta corriente, ¿sí? En la primera parte, envía el original a tesorería y luego intima el pago a los clientes morosos documentados. Este errorcito que tenemos ahí, este es un error que también va a aparecer y va a aparecer de diferentes formas, ¿sí? Les puede decir así, intima el pago, les puede decir intima el pago telefónicamente, les puede decir intima el pago verbalmente. Y en realidad, cada vez que nosotros hacemos una intimación al cliente, esa intimación tiene que hacerse por algún medio fehaciente, ¿sí? ¿Qué significa algún medio fehaciente? Algún medio por el cual nosotros dejamos constancia escrita de que efectivamente nos pusimos en contacto con el cliente para intentar resolver la situación, ¿sí? ¿Qué pasa si lo hacemos, si nos dice así, intima el pago directamente? ¿El cliente qué puede decirme? Exacto. Exacto. Yo le puedo llamar al cliente, que es lo que pasa en la vida real, y le puedo decir, che, boludo, como se pasa en la vida real, ¿eh? Me tenés que pagar, ya me debes, tipo, no sé, tenés 2 meses de atraso, no te voy a poder financiar la próxima compra. Todo esto que pasa realmente en la vida real. Entonces, ¿qué le va a decir? O sea, ¿cómo el cliente después, una vez que nosotros cortamos la cadena con el cliente o no le permitimos seguir comprando o nada, de qué forma tiene el cliente para agarrar y decir, no, a mí me avisaron, a mí me dijeron? ¿Qué va a decir el cliente si no tiene ninguna intimación escrita o real? A mí nadie me dijo nada, yo no sabía, nunca se comunicaron conmigo, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual la intimación a un cliente, a un proveedor, a quien fuera, siempre tiene que ser por algún medio fehaciente, ¿sí? Mail, porque hoy en día ya está validado el tema del mail. Entonces, mail, carta documento, carta certificada, nota membretada, lo que sea, ¿sí? Entonces, ese es un error también de norma o norma y procedimiento, porque la norma no establece la forma en la cual hacemos la intimación al cliente. Siempre la norma debiera, y por eso se hace mal el procedimiento, siempre la norma debiera decirnos la forma en la cual nos vamos a contactar con el cliente. Tenemos todas esas formas, ¿sí? Y cuando nos dice la forma, por ejemplo, por mail, se agrega la simbología, o sea, eso es lo que faltaría, aparte de que la norma también diga eso. No. Si nos dice, a ver, ese es un tema, te puede decir intima telefónicamente, que fue el caso del examen del año pasado. Intima telefónicamente también es un error de norma y procedimiento, porque nuevamente no queda escrito. Pero la intimación se realiza así y se esquematiza de esa misma forma, ¿sí? Intima es una acción.
que puede ir como acción, en el redondito ese que les grafiqué, o puede ir como línea de comunicación, intima, y hago la flechita, ¿sí? El error está no en la forma de graficarlo, porque la intimación se va a hacer así lo hagan en globo o lo hagan en flecha. Lo que ustedes tienen que saber es que siempre la intimación a un cliente, a un proveedor, a cualquier persona del sector exterior, tiene que ser por un medio fehaciente y les tiene que establecer cuál. Si les dice carta, ya está, es suficiente. Ahora, si les dice teléfono o si les dice así, que no dice nada, ese es el error, ¿sí? Error o solo de norma o norma y procedimiento. ¿Está? Bien. Vamos al siguiente entonces. ¿Está quedando claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Estos también suelen ser errores que aparecen seguidos, ¿sí? Me quedó mi práctico. No me... Espera. Bueno, vamos ahora al siguiente error. Este que está acá, el tercero. ¿A qué se refiere ese error? Este error que está acá es el mismo que yo les mencionaba hoy a ustedes, ¿sí? En realidad, no tiene sentido. Lo que hace es eso de enviarle a tesorería el listado de clientes morosos documentados para que controle con los pagarés. No tiene sentido eso. O sea, hay un error de control interno ahí porque hay un doble control. El control principal y el único control, que es el que vale, es el que hace cuenta corriente, que es el encargado de efectuar justamente cuenta corriente o cuentas por cobrar, como les diga, en definitiva, es el sector que está encargado justamente de cobrarle o de intimar el pago y cobrar no, porque cobrar es la función de tesorería o de caja, pero cuenta corriente es el sector encargado de efectuar las intimaciones para el cobro. Entonces, toda esa parafernalia que escribe ahí, que nos dice que hace tesorería, que controla el listado de clientes morosos documentados con los pagarés, en definitiva, es un error, primero de control interno, porque hay un exceso de control. ¿Qué pasa con ese listado de clientes morosos documentados y esos pagarés? Eso era lo que yo les decía hoy. Para que cuenta corriente confeccione el listado de clientes morosos documentados, previamente tuvo que haber tenido la información de tesorería de cuáles eran los pagarés que no se estaban pagando, ¿sí? Efectivo, tautológico, que los pagarés que no se estaban pagando, los pagarés que faltaban cobrar o que a la fecha de vencimiento no habían sido cancelados. Entonces, para armar ese listado de clientes morosos documentados, cuenta corriente, fíjense en la primera parte de su ejercicio que dice cuenta corriente, controla la ficha individual de cada cliente. Ese control de ficha individual de cada cliente ya fue hecho previamente en base a la información que le pasó tesorería, donde le dice cuáles son los documentos que hay que pagar y cuáles a esa fecha no están pagados. ¿Se entiende? Entonces, Es como que se vuelve a repetir el paso, profe. Exactamente. Exactamente, se vuelve a repetir el paso. Entonces, ese es un error nuevamente de norma y procedimiento. Se vuelve a repetir. ¿Sí? Es como lo que dijiste del doble control innecesario, digamos. Exactamente, es un doble control innecesario. O sea, volvemos a controlar la tarea que ya controlamos anteriormente. Un sector que no tiene que hacer eso. Tesorería solo tiene que cobrar, ¿sí? Tiene que cobrar y al final del día tiene que hacer su libro de caja, ¿sí? Al final de la semana, al final del mes. Pero tesorería cobra, ¿sí? No hace mucho más que eso. Entonces ahora le estamos mandando a tesorería a hacer lo mismo que ya acaba de hacer cuenta corriente. Ese es el error ahí. Entonces estamos haciendo una nueva, estamos repitiendo una función anterior que ya acabamos de terminar de hacerla. Entonces ese es el error de norma y procedimiento o de procedimiento que estamos violando ahí en esa parte, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, vamos entonces al siguiente.
Eso por ahí lo van a ir, para mí ya es fácil porque ya debe ser el tercer año consecutivo que doy este ejercicio. Igual no significa que no lo tenga que leer, siempre lo tengo que leer de vuelta y lo tengo que hacer. Pero esto ustedes con la práctica también lo van a hacer, o sea, se van a dar cuenta de que, ¿para qué? O sea, cuando ustedes entiendan, y eso era lo que yo les decía, cuando ustedes entiendan lo que hace cada sector y ustedes se pongan a pensar, esto tiene que hacer este sector, esto le compete a este sector, y piensan en los casos específicos de las empresas o de las cosas que le dicen, a ver, yo entiendo que este procedimiento debería ser así. Se van a la unidad 8 donde dice las funciones que hace cada una de las áreas. Y ahí van a ver. Y obviamente que con la práctica de estos circuitos uno se va dando cuenta, ¿sí? Si yo armo un listado de clientes morosos documentados, porque previamente yo tendría que haber tenido la información de quién no me está pagando. ¿Y quién me va a dar esa información? Y me la tiene que dar tesorería, porque yo voy a tener una parte, pero la otra parte del no pago me la tiene que dar tesorería. Entonces, ¿para qué le vuelvo a mandar para que controle lo que yo ya acabo de hacer? ¿Se entiende? Bien. El 4, que yo les puse acá junto con todo este chirimbolo que me quedó ahí, que puse mal los comprobantes, los formularios. El error número 4. ¿A qué se refiere? ¿Qué nos dice esa parte de la norma? Esa parte de la norma es cuando el cliente se presenta a cancelar su deuda. Entonces, cliente se presenta al sector cuenta corriente a cancelar su deuda con dinero en efectivo. Cuenta corriente controla la suma abonada por el cliente con la documentación que obra en su poder, le devuelve el pagar al cliente, controla y registra el cobro, en la ficha individual del cliente y registra cobrado en ambos ejemplares del listado de clientes morosos documentados. ¿Qué pasa acá? Ah, yo pensé que les estaba mostrando. No sé si ustedes no estaban viendo. No, profe. No, profe, no se estaba. Perdón, yo creídísima que estaba mostrándoles, disculpen, ya les muestro. Bien. Entonces, esta es la parte en la que estamos ahora, cuando nos dice que el cliente se presenta a cobrar la deuda, ¿sí? Con todo este era el chirimbolo que les estaba diciendo. ¿Y qué es lo que hace cuenta corriente? Controla los pagarés que tiene en su poder, que ya sabemos que están mal enviados, porque nada que ver que tesorería le envíe los pagarés a cuenta corriente, nada que ver que tesorería haga absolutamente nada de estas cosas que se ponen acá, y controla todo eso junto con lo que cobra y controla y registra en la ficha del cliente y también, bueno, registra cobrado en el libro en el listado de clientes morosos documentados. ¿Cuál es el error de esto que está acá? ¿Alguno me podría ¿Puede decir? ser, profe, que eso tiene que hacer tesorería? Es que puede ser. No sé quién habló, quién me Yo. dijo. Bien, Ornella, muy bien, reafilada en esta parte. Exacto. Eso tiene que hacer tesorería, ¿sí? Y ese es un error de también procedimiento. Y muchos de ustedes por ahí, a ver, y esto les quiero explicar porque vamos a tener situaciones así en otros prácticos. Muchos querrían colocarlo como un error de estructura, ¿sí? Y en realidad no es un error de estructura. Acuérdense que yo les había leído la clase pasada lo que correspondía o a lo que significaba cada tipo de error, ¿sí? Entonces, el error de estructura es cuando una determinada tarea que es rutinaria se realiza por un sector que por su jerarquía no debiera realizarlo. Y hay muchas veces errores con respecto a esto. ¿Por qué? Porque muchas veces confunden el hecho de que un área está haciendo una tarea de otra con un error de estructura, y no lo es. El error de estructura es cuando una tarea rutinaria de un ejercicio de habitualidad para la empresa, de un procedimiento normal, la realiza un área que tiene una jerarquía, ¿sí? Y que no está facultada para hacer eso, ¿sí? Ese es el error. Cuando vemos que interviene el gerente general,
o el gerente administrativo, o el directorio, o algún socio, o alguien así como importante en una tarea que es una pavada, ¿sí? Vamos a tener ejemplos de eso. Ese es el único caso en el que tenemos un error de estructura, ¿sí? En todos los demás, en donde suceden cosas como estas, como por ejemplo que un área hace tareas de otra, o los errores son de procedimiento o de norma y procedimiento, ¿sí? Entonces, acá tenemos un error o de procedimiento o norma y procedimiento, ya les dije. ¿Por qué? Porque en definitiva el cliente debería dirigirse al área que está ya, o a la que le compete la custodia de los fondos, que es tesorería o caja, ¿sí? Ahí debería haber ido el cliente a registrar el cobro. Y tesorería barra caja debiera haber sido quien le cobrara el dinero o quien cobrara los fondos al cliente. ¿Se entiende? Entonces el control y el cobro le corresponde a tesorería. Todo tendría que moverse. Siempre, todo eso que está ahí, que sigue, todo eso que sigue, ya les sigo explicando, debiera ser tesorería. Desde el cobro a todas las demás cosas, a la actualización, porque ¿qué pasa? Cada vez que el cliente efectúa o cada vez que alguien nos paga, ¿qué tenemos que hacer como empresa, como persona, o exigir? Cuando hacemos un pago, ¿qué hay que exigir? ¿La factura? Eso es cuando hacemos una venta. El recibo. El recibo. Bien, bien. Pero está bien, Sofi. Sería eso, un comprobante. Cada vez que nosotros hacemos un cobro o un pago, nosotros exigimos algún tipo de comprobante, ¿sí? Dependiendo de la operación de la que se trate, será una factura o un recibo. En este caso, cuando estamos moviendo fondos en dinero, lo que exigimos es el recibo de que efectivamente esa persona recibió el pago nuestro, ¿sí? O sea, acá está el comprobante de que yo te pagué, ¿sí? Un recibo en original y duplicado. El original siempre se lo queda la parte a la que que nos está dando el dinero, ¿sí? El original siempre se queda. En el caso de que nosotros somos empresa, vamos a ubicarnos nosotros como empresa. Si nosotros estamos cobrándole a un cliente, el pago ese, el original del recibo, se lo queda el cliente. Y el duplicado se lo queda la empresa o quien está recibiendo ese cobro, ¿sí? Entonces, eso debería haber hecho todo tesorería. Tesorería debería haberle cobrado al cliente y debería haber efectuado un recibo en duplicado, original y duplicado, haberle dado el original al cliente para que el cliente sepa que saldó su deuda, que quedó claro, y tesorería debería haber archivado ese recibo, todo ese conjunto de recibos de los clientes que tiene. ¿Para qué? Para después, junto con el duplicado que le quedó, actualizar el registro de clientes que tiene, o la ficha, en este caso, registro de clientes o la ficha de clientes que tiene, y pasarle esa información a cuenta corriente para que cuenta corriente actualice su legajo de su listado de clientes morosos documentados y elimine a ese cliente que ya no es más un deudor moroso. Eso debiera haber sido el procedimiento. Empezando por tesorería, que es el área encargada de recibir fondos, ¿sí? Tesorería siempre va a recibir dinero en efectivo, cheques, transferencias bancarias y todo lo que esté relacionado al registro, al cobro de fondos, ¿sí? Fondos como vinieran, ¿sí? Como cheques también, perdón, de todas esas formas, ¿sí? Entonces, esa era el área a la que tendría que haberse dirigido el cliente. Que hubiera hecho tesorería, repasamos, cobraba, emitía un recibo en original y duplicado, le daba el recibo original al cliente, se quedaba con el duplicado, actualizaba la ficha de cada cliente y le remitía esa información a cuenta corriente para que cuenta corriente actualice su listado de clientes morosos documentados y lo saque a ese cliente de ese listado. ¿Por qué
cuenta corriente tiene que tener esa información también, porque cuenta corriente es el área encargada en todas las empresas de darle el crédito a los clientes. Es el área que les dice, sí, pagame a 60 días, sí, dame ese pagaré a 120, te aguanto, te espero. Si ese cliente tiene deuda con nosotros, obviamente que ese crédito se corta, ¿sí? Y yo ya no le vendo al cliente que no me está pagando su deuda. Puedo ser una buena empresa y le refinancio la deuda, ¿sí? Pero si el cliente tiene refinanciación eterna, llega un momento donde cuenta corriente, a partir de la información que le da caja de los clientes, caja que le dice o tesorería que le dice, este cliente no me paga, este cliente no me viene a pagar, este cliente no me pagó. Y le actualiza todos los saldos de los otros clientes, cuenta corriente actualiza su legajo de su listado de clientes deudores, caja actualiza su listado también, que es su ficha de cada cliente, y ahí obviamente que se van saliendo, o sea, van eliminando los que van pagando. Entonces, esa es la razón por la cual en este circuito cuenta corriente y tesorería trabajan a la par, ¿sí? Porque los clientes que vienen a saldar su deuda, obviamente que tienen de vuelta el crédito para volver a comprar, ¿se entiende? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan a dónde debiera dirigirse cada cosa. Esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos en la parte de estructura, cuando yo les decía que aparecía el error de control interno, que era el error de dolo, no era un error, perdón, una falla, el error de control interno en los entagramas, que yo les decía, cuenta corriente y caja nunca van juntos, porque uno se encarga de darle el crédito al cliente, para que el cliente le pague eventualmente, y el otro se encarga de recibir los fondos del cliente. Son dos áreas que se necesitan una de la otra, pero que nunca van juntas, porque ahí se provocan los errores, los fraudes, los dolos. Dice que me pagó, no me pagó. Bueno, y ahí empezamos con todo el tema de que, ¿se entiende? Esto es lo mismo que hablábamos en la parte de estructura, que se repite acá en la parte de procedimiento. Son áreas que no deben ir juntas y que cada una tiene individualizada su función. Una le da crédito al cliente para que el cliente pague en 30, 60, 90, 120 días. La otra recibe el dinero, los fondos. Una vez que recibe los fondos de ese cliente, actualiza la ficha de ese cliente. Al actualizar la ficha de ese cliente, le envía esa información a cuenta corriente. ¿Qué hace cuenta corriente? Lo saca del listado de clientes morosos o del listado de clientes deudores y le vuelve a dar crédito para que vuelva a comprar. ¿Se entiende? Es un procedimiento comercial también, ¿sí? ¿Quedó? Bien. ¿Dudas? Profe, una duda. En la parte donde yo le devuelvo el pagaré al cliente, ¿no habría también un error al faltar un recibo en donde yo le da al cliente para que después no me diga, no, o sea, no? Pero no habría un error ahí al Claro, faltar el recibo. es el mismo, todo ese es el mismo error, que en realidad termina siendo un error de norma y procedimiento o de norma en una parte y procedimiento en la otra. Pónganlo todo junto. Entonces, el error es todo lo mismo. ¿Cuál es el error particular? Que el cliente debiera haberse dirigido a realizar el cobro al sector de caja, ¿sí? Caja es el encargado de la recepción de los fondos, ¿sí? Empezando por ahí, ese es el primer error de norma y procedimiento. El segundo error, que sigue siendo este error de norma y procedimiento, es que caja, contra entrega de dinero, o tesorería, perdón, contra entrega de dinero, debiera haberle dado al cliente un recibo, ¿sí? En original y duplicado. El original al cliente, el duplicado queda en su poder. Tercer error de norma y procedimiento, que debiera haber hecho caja, actualizado la ficha del cliente y remitido esa información a cuenta corriente para que cuenta corriente elimine al cliente del listado de clientes morosos documentados. ¿Se entiende? Todo eso es el mismo error, un error de norma y procedimiento, todo junto. ¿Quedó? Sí, profe. Por ahí, si a ustedes les resulta más fácil ir separándolo o ponerle a cada cosa error de norma y procedimiento o procedimiento, norma, ustedes lo hacen así. Yo lo corrijo de la misma forma, o sea, el que me pone error de norma,
tiene que especificar qué es la parte. El que me pone error de procedimiento, la parte específica. Yo pongo, para mí es mucho más sencillo identificar todo el error y explicarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que les van a pedir? Fíjense que ustedes en su mismo práctico tienen el número de error, el tipo de error, el sector que interviene, los formularios involucrados, la descripción. Por lo general no se le piden los formularios involucrados, esa es la única que sale, el resto siempre les piden. A mí no me molesta si ustedes lo colocan todo junto o, porque en este caso, por ejemplo, formularios involucrados. ¿Qué tenemos? El dinero que debiera haber ido a tesorería. ¿Y qué tenemos? La falta de recibo, que no existe, que no hay. Entonces, por ahí es más fácil comprenderlo en el conjunto para poder explicarlo y desarrollarlo. De cualquier forma, son poquitos y lo voy a corregir yo. Esto le dije lo mismo a los alumnos del año pasado y del anterior, que es más sencillo comprenderlo así globalmente. Y después ir afinando sobre el sector en el que está, cuál es el formulario, ¿sí? Bien, y nos queda un error más. Profe, podría ser, si yo puedo intentar después hacer bien y mandarle para ver si está bien, como que necesito verlo bien realizada la parte esa. No sé, Miren, corregido, digamos, sí, corregido los errores. no hay problema, me puedes mandar, pero de cualquier forma les digo, estos ejercicios se suben al Moodle después. Se suben de esta forma, esperen que les muestro, que yo ni lo sigo porque para mí es o sea, van a tener el esquema, esto es en computadora, y tienen también los errores, ¿sí? Les dice cuáles son los errores y tienen todo para verlo, ¿sí? Tienen específicamente lo que nosotros estamos viendo, error de norma y procedimiento. El sistema les pide, por ejemplo, hay un ejercicio, ejercicio es el número 5. El número 5 les da la respuesta, les van a subir la respuesta, yo no me guío por esto, pero bueno, les van a subir la respuesta de esta forma, ¿sí? En cuadrito. Los otros ejercicios no tienen respuesta en cuadrito. ¿Por qué? Porque es lo que les digo, por ahí es muy difícil identificar, o sea, no hay identificado un solo sector. En realidad intervienen los dos y está bien que ustedes pongan eso. En este caso, ¿cuál es el formulario que está mal o que corresponde al error? Y no hay un formulario que esté mal o que esté haciendo un error. En realidad hay un formulario que no se emitió, que es el recibo, y en realidad el dinero, que no es un formulario que debiera haber ido a tesorería. Entonces, por ahí eso no se puede explicar en un cuadro, ¿sí? Se les coloca en base de cuadro para que sea más sencillo a ustedes organizarse y a nosotros para corregir. Pero muchas veces no me ponen los sectores ni nada de esas cosas, sino que me colocan los números de error y el sector y me explican directamente el error. Y está bien. O sea, ustedes tienen que entender, eso es lo importante, y tienen que saber dónde está el error. No identificar cosas que por ahí no son identificables o no resulta de importancia, ¿sí? Pero lo que te quiero decir, Ornella, yo no tengo drama en que me lo mandes, pero de cualquier forma, hoy se va a subir este ejercicio, hoy o mañana ya se sube el resultado de o sea, para que ustedes lo tengan también, ¿sí? Claro, era más que nada, profe, porque vio que en el organigrama nosotros, por ejemplo, veíamos los errores y después los rearmábamos como realmente tendría que ser, como para ver, como está casi todo mal la última parte, para ver bien cómo tiene que ir, o sea, qué tiene que ir a tesorería. Y claro, en este caso ustedes no van a hacer eso tampoco. Entonces, yo lo que te digo es armarlo de vuelta, sí, pero ustedes no van a hacer eso. Ustedes, por eso estamos centrándonos todo el análisis en entender los errores, porque ustedes no van a rearmar esto, ¿sí? Ustedes lo que necesitan hacer es entender dónde están los errores y comprender cómo debiera ser el circuito correcto, el circuito de compra, venta, pago, cobranzas. Eso es lo que ustedes necesitan entender y por eso yo les digo, fíjense bien cada circuito. Fíjense bien qué les dice, porque esos errores se van repitiendo. Y después, de acuerdo al circuito que les tomen en el parcial, que ahí ya no voy a tener idea porque yo no estoy en ese examen, ustedes ven, hicimos un ejercicio de compra, a ver qué puede pasar. Ya saben que hay errores que se repiten en todo. Pero a ver, en compras, ¿qué puede pasar? Esto es lo mismo que dice acá, perfecto. Entonces esto me está diciendo esto de acá, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que enfocar en el análisis de los errores. Por eso los hago hacer
porque nosotros tenemos que hacer mal y encontrar el error, ¿sí? Ese es nuestro fin de entender en este cursado virtual. Hacer el cursograma mal hecho, como nos dice la norma, y comprender dónde está cada error. ¿Se entiende? Sí, profe. Mandame, no hay problema igual. Mandame, no hay problema. Yo lo veo. Este fin de semana no lo voy a poder ver. Pero la semana que viene te lo veo. No, es igual, profe, rindo el sábado, así que no hay problema. Ok, dale. Pero sí, yo no tengo drama, que el que le interese me manda, yo siempre en algún momento me fijo, les digo, y de última lo veo y en clase les digo cuál, o les doy una devolución, nos juntamos un ratito antes de clase con los que les digo, mira, esto así, fíjate esto así. Bien, nos queda un errorcito más para ver. Creo que nos queda uno más. Sí, un error más. Nos queda esto que está acá, que le marqué como todo uno entero, porque dije, bueno, en algún momento ya ellos tienen que hacer esta parte. A ver, acá hay un error grosso, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Ya vimos estos dos, vimos este tercero, que vimos que es una repetición de esto anterior, vimos que esto también está mal hecho, porque esto debiera haber sucedido en tesorería, y esto que está acá, ¿qué pasa con esto? Profe, ¿está relacionado a lo que estuvimos hablando hoy? Que eso tendría que ir a tesorería. Exactamente. Y fíjense que estos son casos que se van a dar así. Generalmente, cuando hay errores de arrastre así que son tan importantes, como por ejemplo que un área realice tareas que le competen a otra, lo siguiente tiene que ser o va siempre de la mano con el error anterior. En este caso, cuenta corriente se desprende de todos los documentos y se los envía a tesorería, cosa que ya está mal porque primero que cuenta corriente no tendría que tener esos documentos, pero bueno, en principio si los tiene, se desprende y no deja ninguna constancia de que se los envía a tesorería. Entonces le vuelve a pasar todo a tesorería y no deja constancia de que le envía toda esa documentación a tesorería. Nuevamente, error de norma y procedimiento. En este caso tuvimos un solo error de control interno y todo el resto fueron errores de norma y procedimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el procedimiento o la norma están mal, implican o excesiva cantidad de cosas que hay que hacer, que llevan a burocracia en la emisión de documentos, de formularios, perdón, o de tareas, y si no, errores de que hay áreas o situaciones, como por ejemplo estas que vimos, estas dos que estamos viendo ahora, de áreas que no se encargan o no debieran encargarse de hacer eso. Entonces, este es un error de arrastre y pasa generalmente cuando sucede esto, ¿sí? Que un área en el error anterior hizo algo que no le competía, ¿sí? Que no estaba dentro de su competencia. Entonces, primero envía toda la documentación, todos los formularios, porque les envía todos los pagarés a caja, junto con el listado de clientes morosos documentados, y no deja una sola constancia de que en su propia área. Envía todo lo que hizo tesorería sin dejar constancia de nada, de que efectivamente, de última, aunque no fuera su tarea, cobró, registró, le mandó todo a tesorería. No hay constancia de que cuenta corriente hubiera hecho eso. Lo segundo, fíjense que les dice, controla y registra cobrado. Eso no es una función, o sea, la registración de los fondos no es una función de cuenta corriente. La registración de los fondos en efectivo, porque ¿qué es lo que hace? Le dice que le cobra al cliente y registra en la ficha de cliente, que ustedes ya vieron que es en realidad, en definitiva, una función que tendría que hacer tesorería, todo eso tendría que hacer tesorería, y después registra en el libro el cobrado. Y eso no tiene que hacer. O sea, tanto el cobro como la registración en el libro correspondiente le corresponde a cada área en particular. En este caso, el cobro y la registración de los valores le correspondía a tesorería. Una vez que tesorería efectuara eso, recién le mandaba la información
a cuenta corriente para que cuenta corriente actualice su registro. Pero cuenta corriente no registra nada. El que registra, que ustedes saben por contabilidad, es en el libro caja, tesorería. Entonces, ese registro que dice ahí que hace es un registro incorrecto. El registro, junto con el cobro, también debiera haberlo realizado tesorería. ¿Se entiende? Por supuesto que cuenta corriente tampoco tiene, así como no tiene que hacer los registros, tampoco le competen las rendiciones de absolutamente nada. O sea, cuenta corriente solamente tiene que encargarse de actualizar los registros de sus clientes. En este caso, no lo hizo, ¿sí? En este caso, le cobró, registró vaya a saber uno qué libro, pues no nos dice, pero asumimos que en el libro caja, porque es el único que registra los fondos, y aparte ya solito actualiza el libro del cliente, o sea, hace todo el procedimiento mal. ¿Sí? Eso es el error de dolo o fraude que yo les digo que teníamos en la primera parte de estructura. Cuando un área se encarga del cobro y del manejo de los fondos, un área que no está para eso, ¿sí? Ese es el error, ahí vemos el error concreto, ¿sí? Acá no nos habla ni nos dice de que hubo una situación fraudulenta o una situación en la que pudo haber un error. Pero es seguro que suceden estas cosas, sobre todo cuando se hacen seguidamente, ¿sí? Porque para eso hay áreas que se encargan de hacer estos controles. Porque después, ¿qué pasa? En el libro caja hay que controlar efectivamente todo lo que ingresó. Porque yo al final del día, en mi caja, si yo digo que tengo 2 millones de pesos, tengo que tener 2 millones de pesos. Si una parte tengo yo y la otra parte tiene cuenta corriente, imagínense cómo me va a dar ese libro, que yo tengo que actualizar diariamente, semanalmente y mensualmente para la entrega del Estado a fin de año. ¿Se entiende? Entonces, este es un error también de arrastre. ¿Qué se le suma a este error de norma y procedimiento? El tema de la registración, que no lo debe hacer caja, cuenta corriente, y el tema de, ¿cómo les dije recién hoy? La rendición, ¿sí? La rendición tampoco la tiene que hacer cuenta corriente. La rendición de los fondos, junto con el control y posterior registro, lo tiene que hacer tesorería, ¿sí? Y otra cosa que ya les quiero dejar acá, acuérdense que siempre, por más de que acá no se vaya a dar, previo a cualquier tipo de registro, en cualquier documento que tengamos, cualquier tipo de libro, diario, mayor, libro caja, libro banco, el que sea que tengamos, previo a cualquier tipo de registro, y eso va a ser un error que lo van a tener siempre, en cualquier práctico. Si no hay un control previo a la registración, también tenemos un error. Siempre controlamos la documentación que tenemos en nuestro poder y que nos envían para efectuar la registración. Eso les dije en el ejercicio pasado, que era lo último que habíamos visto. Bueno, acá no nos marca eso como error en la registración porque, como les dije, es un error de arrastre. Pero si ustedes lo ven posteriormente, no se olviden de marcarlo, porque es un error. ¿Sí? Bien, fue como mucha información, tuvimos como muchos errores hoy, así como muy de golpe. Pero bueno. Profe, ¿sí? ¿cómo? Entonces, si usted ha dicho que siempre, previo a cualquier tipo de registro, si no hay un control previo y nosotros nos damos cuenta, ¿eso sería un error de qué? Normismo, norma y procedimiento. A ver, en realidad nosotros puede ser norma y procedimiento y puede ser un error de control interno también, dependiendo de cómo les diga. En general nosotros vemos solamente dos errores, ¿sí? Norma y procedimiento, que para mí ya les dije uno solo, y control interno. Difícilmente veamos el de estructura. Ya les dije que el de estructura, por lo general, lo vamos a ver cuando sea una cosa muy grosa. Así que vamos a tenemos uno o dos ejemplos para que ustedes vean y se van a dar cuenta. Entonces siempre es o un error de norma y procedimiento o un error de control interno. Y de control interno es cuando suceden estas dos cuestiones. Falta un control, que puede ser en esto que vos me preguntabas, Horacio, a la hora de registrar, previamente a eso necesitamos hacer un control, y ese es un error de control interno,
O dependiendo de cómo te diga la norma, también puede ser un error de norma y procedimiento. Porque en este caso, por ejemplo, el error es de norma y procedimiento porque este sector no tiene que registrar nada, ¿sí? Pero esto les digo como generalidad porque seguramente me acuerdo que hay otros prácticos más adelante donde tenemos esto. Relaciones directas, no, hay que hacer un control previo. Por lo general es de control interno ese error, la falta de un control, entonces es de control interno. Pero en este caso, que ya veníamos con un error de arrastre de arriba, todo continúa siendo un error de procedimiento. Ya todo lo estaban haciendo mal, o sea, cuenta corriente ya está haciendo todo lo que no debe hacer, ¿entendés? Entonces, en este caso, todo corresponde al mismo error que es de norma y procedimiento. Cuando suceda lo otro, vemos qué tipo de error, pero por lo general, previo a las registraciones, si no hay un control, es un error de control interno. Si tenemos bien hecho todo el interior del procedimiento, ¿sí? En este caso, no se dio. Pero no quería dejar de decirlo para que los vaya notando, no sé, subrayando, remarcando y que después por ahí ustedes no sé cómo funciona la cabeza de cada uno. Entonces, no está de más decirlo. ¿Dudas? Dale, profe. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, estos prácticos por lo general, que yo ya los hago antes y ya se los voy pasando y ya les voy mostrando cómo es el paso a paso y ustedes los van haciendo, generalmente terminamos antes, ¿sí? Son más cortos porque acá vamos a hacer esto, ¿sí? Y después vamos a ver en algunos prácticos que siguen algo de norma, ¿sí? De redacción de norma, que nuevamente a ustedes no les sirve porque ya lo tienen todo ahí, o sea, ustedes al hacer exámenes a libro abierto, es para los chicos que van a presenciar, ustedes nuevamente se van a enfocar en el análisis. Entonces, eso va a ser para ustedes. ¿Qué les puedo decir? Ya los dejo que se vayan. No se cuelguen con teoría, porque acuérdense que así como en el ejercicio anterior tuvieron varias preguntas de teoría asociadas al práctico, en este caso también. Y ahora tienen mucha más teoría asociada al práctico, porque en este práctico nosotros vamos a ver todo lo que es procedimiento en cada circuito. Les podemos preguntar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre control simple y control cruzado, que ya lo vamos a ver en el práctico que sigue. Y un par de cosas más asociadas a eso. Entonces, eso van a ser 3 preguntas. Las siguientes 2 o 3 preguntas van a estar asociadas a temas de teoría. Entonces, no se cuelguen con la teoría. Esa es mi mejor recomendación. No se cuelguen, lean o vayan eventualmente a las clases para ver qué es lo importante de teoría que me podrían preguntar en esta segunda vez. ¿Sí? Profe, ¿hasta qué unidad más o menos se va a llegar a dar ahora para el segundo parcial? ¿O es hasta donde hasta donde den las clases del cursado? Sí, el año pasado se dio hasta la unidad 9. O sea, una anterior a la que termina. Después se dio la 10 para que los chicos rindan, pero el año pasado se dio hasta la unidad 9. No sé cómo van ahora en teoría. Me parece que iban un poco más adelantados que el año pasado. El año pasado fue como que la primer parte experimental. Entonces como que fuimos siempre más atrasados. Por eso se dio hasta la 9. En este año no. Así que yo creo que van a entrar las 10 unidades en el segundo parcial. O sea, de las 5 a las 10, digamos. Pero no estoy segura. Veo que están yendo en base al cronograma. Y si es así, entrarían todas. Pero esto siempre hay algo ahí, no sé, no sabría decirle con exactitud porque hasta último momento uno nunca sabe. Pero bueno, mi recomendación es esa. No dejen de ir eventualmente a teoría, no dejen de leer así por la filmina. Es lo único que necesitan es la filmina, como para no dejar un punto sin hacer. Sobre todo un punto que por ahí es, a ver, decía Ornel, sabía que era lo de las estructuras. Ay, pero léelo y escribí algo que por lo menos te suma un 3, 4 puntos. No te va a sumar 10 puntos, pero algo como para decir, bueno, está bien, menos tiene idea. Ustedes necesitan aprobar porque después van a rendir el final. ¿Sí? Bueno, los dejo en libertad. Nos vemos la vez que viene para el práctico número 4. Yo les pido que si ustedes ya pueden venir con el práctico leído y haciendo solamente los rectangulitos, o sea, las columnas, si ya pueden venir hechos con las columnas, ya tienen las columnas hechas de arranca, entonces yo ya empiezo y ya evitamos toda esa parte, es mucho más rápido, ¿sí? Y ustedes se enfocan en preguntarme las dudas concretas de cada
ejercicio, ¿sí? Sí, profe. Bueno. Bueno, chicos, que tengan un buen finde. Igualmente, profe, nos vemos. Martes. Chau, chau. Chao, profe.